Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para todas aquellas personas que deben enviarle dinero a algún familiar en el exterior. Cuánto sale realizar esta operación y cuáles son las entidades más económicas para hacerlo. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a dialogar con Rodolfo Terráneo, uno de los candidatos para las próximas elecciones legislativas, para conocer las propuestas económicas que va a impulsar en caso de llegar al Parlamento. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas sus consultas. Aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y una vez más está Julián Siri también para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo les va? Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Y vamos a ir rápidamente, como siempre, a toda la información que tenemos para hoy. Y en los últimos meses se viene registrando un aumento en el robo de neumáticos de autos. En nuestro país, cada 5 minutos hay un robo de una rueda de un vehículo. Yamila presenta este tema. En el 70% de los robos parciales se llevan al menos una rueda. Estamos hablando de una problemática que afecta principalmente a autos como el C3, el C4 de Citroën, el Honda Fit, también el Peugeot 307 y el Bora. ¿Los otros no les roban? No, sí. Pero en este caso esta gama es en la que más se está repitiendo esta modalidad, que incluye situaciones que ahora, bueno, de repente hacen aparecer a una camioneta que se estaciona al lado de los automóviles, despliegan un destornillador automático y en 40 segundos se llevan la cubierta. También de manera manual, como ha sido toda la vida, que con 3 personas en 3 minutos cuentan, obviamente, las personas vinculadas al mundo de las llantas, si se quiere, cómo es esta dinámica. Ahora bien, 2 cuestiones. Por un lado, la que tiene que ver con respecto al tema de la denuncia. Bueno, mucha gente nos ha consultado, la denuncia siempre es necesaria en el caso de un hurto. Pero en muchos casos en las comisarías se están consultando si es, de repente le dicen, bueno, ¿y hay cámara de seguridad, señor, donde le robaron la cámara? Y qué sé yo si hay cámara de seguridad, muchas veces es la respuesta, me robaron la cubierta. En las compañías de seguro lo que nos dicen es que no es necesario este dato. Como en muchos casos el robo de neumáticos está vinculado al fraude, hay gente que reporta 50 ruedas robadas al año. Bueno, estamos hablando obvio de una banda que roba ruedas, no de una persona, pero bueno, cuando hay casos de fraude, sí, bueno, pudiera existir esta posibilidad de pedir cámaras de seguridad para constatar que esos robos hayan existido, obviamente en las calles que existan cámaras de seguridad, porque no es que la ciudad está rodeada, cada vez hay más, pero bueno. Pero no es necesario, ¿sí? Siempre la denuncia policial pertinente. Y por otro lado, lo que sí surge el dato es que este robo aumenta, este robo de una autoparte, porque sigue existiendo el problema con la falta de importaciones. No hay y la gente acude al mercado negro para, obviamente, suplir la falta. Estamos hablando de ruedas que en el caso de Mercedes-Benz cuestan 10.000 pesos. Entonces, es un objeto muy valioso en la calle, relativamente difícil de sustraer. Hay algunos tornillos especiales, ¿no? Pero en general se terminan robando. Una cuestión que no existe, es así, y medidas para combatirlo tienen que ver con mayor seguridad. Pero, bueno, se sigue viendo la manera, de qué manera hacérselas más difícil, pero los datos siguen siendo estos respecto del robo de neumáticos. Un problema, ¿no? La única manera de protegerse con esto es teniendo un buen seguro, con una compañía de seguro que cumpla al momento del siniestro. Bueno, vamos a continuar ahora con información para todas aquellas personas que deben enviar dinero a algún familiar en el exterior. ¿Cuánto sale hacer esta operación y en qué instituciones es más económico hacerla? Puede ocurrir ahora en vacaciones de invierno, por ejemplo, que un familiar se quede varado, se quede sin efectivo y necesitamos enviarle dinero o a un estudiante o a cualquier persona de nuestra familia que
esté justamente requiriendo un envío de divisas de nuestra parte al extranjero. Bueno, los bancos, las entidades de primera línea ofrecen todavía, a pesar del cepo cambiario, este servicio y cobran, por supuesto, una comisión para enviar hasta $1.500 por mes, es lo que se puede enviar a un familiar. Vemos en pantalla cuáles son las comisiones que están cobrando. Fíjense, el más barato, Banco Provincia, $40 por cada 1.000. Le sigue el Banco Nación, 49,2. Con 60,5 tenemos al Banco Ciudad y al Banco Galicia, con $90 ya está el Banco Macro, HSBC 95, Santander Río $98 y Banco Francés $102. ¿Se fijaron? Empieza en $40 y termina en 102, es decir, que según el banco que elijamos, la comisión se duplica o incluso más. Pero además de los bancos hay otras entidades que ofrecen el mismo servicio, como Western Union, por ejemplo, o MoneyGram. Para MoneyGram hicimos la consulta. Para enviar $1.000 hay que depositar 9.222 pesos. Esto da un tipo de cambio, si uno descuenta la comisión del 5%, de 8,78 pesos, es decir que se acerca mucho al tipo de cambio informal. En Western Union es un poco más económico, el tipo de cambio es en este caso de solamente 7,45, pero hay un máximo, se pueden enviar solamente $275 por mes, mucho menos de los 1.500 que decíamos permiten las principales entidades financieras. Así que bueno, primero a saber que existe esta posibilidad, que a pesar del cepo cambiario podemos enviar por esta vía divisas si un familiar lo necesita, y segundo a tener en cuenta las grandes diferencias que hay en el costo según la entidad que elijamos para hacerlo. Bueno, enfaticemos, ¿no?, que en los bancos se puede hacer esta operación, se pueden enviar los dólares al tipo de cambio oficial, ¿no?, que configura una diferencia muy importante con las empresas, ¿no?, especializadas en el envío de dinero al exterior. Esto hace, ¿no?, que aquellas personas que envían habitualmente dinero al exterior deben considerar la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, por esa manera se van a ahorrar una cantidad sustancial de dinero. Vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales que nuevamente se vienen moviendo al ritmo de lo que sucede en el mercado cambiario paralelo. Exactamente, Ale. La suba fue impulsada por los bonos denominados en dólares. Vale destacar algunos tales como el RO 15 o la A17 que subieron en promedio entre 5 y 7,5%. También YPF propulsó la suba de lo que fue el Merval, subiendo en la semana 13% casi, por el acuerdo que hubo entre el gobierno argentino y las petroleras, específicamente el que se celebró con Chevron, pero también es extensible al resto de las petroleras. Tuvimos también una noticia positiva, ¿no, Julián?, por parte del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que ha prometido su apoyo en la causa contra los fondos buitre. Sí, es un apoyo generalista, no particular sobre la Argentina. Están más preocupados sobre la operatoria de bonos soberanos y la emisión en plazas financieras relevantes como lo es en Estados Unidos, con lo cual es positivo. Por otro lado, Estados Unidos dijo, o por lo menos se dio a entender de que no iba a intermediar en la decisión de la justicia americana, y también salió un detalle sobre el crecimiento informado por el INDEC, que fue incluso más alto que el que se registró en mayo, dio 7,8%, y eso le dio combustible a los cupones de PBI, que en la semana estuvieron subiendo, por ejemplo, el denominado en dólares, casi 10%. Una recomendación, Julián, que hiciste vos la última vez que estuviste aquí, así que atinadamente, ¿no? Nos vamos con esta información a un corte. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Muy bien, es momento de comenzar y a responder algunas consultas que hemos recibido. Vamos a comenzar con las consultas relacionadas con el estado de las entidades bancarias, como por ejemplo la consulta de Romina sobre la situación del Banco Itaú. Para Romina, entonces, un banco de capitales brasileños que compró hace poco el 51% del negocio de tarjetas de Cencosud en Chile y en Argentina. El Banco Itaú, como vemos, tiene un patrimonio de 1.118 millones de pesos, depósitos por 7.566 millones y resultados acumulados por 14 millones de pesos, según información del Banco Central. Cara sonriente para el Banco Itaú. Bueno, cambiamos de tema y en estos días está comenzando a emitirse la Supercard, esta tarjeta impulsada por el gobierno y un conjunto de cadenas comerciales. Liliana Zacarías dialogó con el público sobre este nuevo instrumento.
Café Financiero le preguntó a los consumidores cómo ven esta iniciativa y si les interesa obtener este nuevo plástico. Espero que dé resultados, yo no la veo bien. No va a servir para nada, salvo para un control más de la gente, que yo creo que es excesivo. Y me parece que es interesante para todo el mundo, hay que ver cuáles son los beneficios, yo no conozco mucho todavía, pero creo que es muy importante para la gente. O sea, que a usted le interesaría obtener esta tarjeta. Sí, por supuesto. Y la verdad que me parece como que lo que quieren hacer es que compremos todo con lo mismo. Es como que ahora sale ropa para todos, esto para todos, esto para todos, y como que siento que nos quieren vestir a todos iguales, que todos compremos lo mismo. Como medio molesto en realidad. La veo excelente. Creo que va a ser muy práctica, muy útil y fundamentalmente útil al usuario, útil a la gente, al pueblo. ¿No le interesa beneficiarse con la tasa de interés más barata del mercado? Sí, pero no con la Supercar. Yo no confío particularmente. No compro con tarjeta mayormente, compro hasta donde llego y después no compro. Me parece bien, lo que quizás me parecería que podría ser una iniciativa para modificar sería la cuestión de que sea no solamente con recibo en blanco, porque por el tema de que hay mucha gente que no tiene recibo en blanco y bueno, me parecería que tendrían que ser un poquito más flexibles en ese sentido. Es como ponerle una pantalla adelante al problema de Argentina. No sé si está tan bueno. Se hace difícil, todo suma a fin de mes y no me parece mala idea. Hay que ver cómo se administra y cómo se logra implementar la tarjeta, ¿no? Una opción, ¿no?, que tendrá algunas restricciones, como la exigencia justamente de tener que tener una tarjeta de crédito para poder obtenerla, pero que tiene algunos beneficios interesantes, como justamente una tasa de interés particularmente conveniente que le permitirá a aquellas personas que financien, ¿no?, el saldo de la tarjeta, que no paguen todo el saldo al vencimiento, obtener un ahorro considerable, ¿no? Sí, es una iniciativa que por ahí sirve también para aumentar el consumo, para incentivarlo, pero sería bueno tener iniciativas para bancarizar a la gente que no tiene tarjetas todavía, ¿no? Como recordaste, hay que tener ya una tarjeta para acceder a la Supercar. ¿Y qué pasa con las personas que no pueden acceder a tarjeta de crédito o que acceden a tarjeta de crédito que son realmente muy caras, de segunda línea, ¿no? Definitivamente, estoy plenamente de acuerdo. Bueno, vamos a responder ahora una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Alfredo de San Vicente, que nos consultó sobre la situación de Copan, esta compañía que opera básicamente en La Plata, pero que tiene sucursales en otras 8 provincias y en el ramo de automotores, integral de comercio y combinado familiar. Vemos los números, lo que nos presenta es un activo de 96 millones de pesos, pasivo 63 millones, patrimonio 32, resultado negativo de 7 millones de pesos, primas 41 millones, informa 597 juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, con esta información nos vamos a un corte de instantes. Vamos a estar dialogando con Rodolfo Terrani, uno de los candidatos para las próximas elecciones legislativas. Está con nosotros Rodolfo Terraño. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Rodolfo? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Al contrario. Iniciamos con Rodolfo una serie de entrevistas con algunos de los candidatos de las próximas elecciones legislativas para conocer cuáles son las propuestas que tienen para enfrentar los graves problemas que hoy registra la economía argentina. Bueno, Rodolfo, ¿cuál es la evaluación que haces de la situación económica? ¿Cuáles son, de acuerdo a tu opinión, los principales problemas que hoy presenta la economía? Por un lado, la inflación. Estamos en un club muy raro, junto con Eritrea, el Congo, Bielorrusia, Irán, Venezuela, y nosotros. Los países con más del 10 o del 20% de inflación. Sí, con más de 20, en un momento en el cual hay una estabilidad muy extendida en el mundo, ¿no? Por otro lado, tenemos un retraso cambiario que no es tan fácil corregir ahora, porque venimos de 4 años de crecimiento, de modo que no hay capacidad instalada ociosa o es reducida, de modo que si se ajusta se produciría más inflación. Claro, una expansión de la inflación. Claro, claro. De modo que esto es difícil. Hay un gasto público y una emisión que alarman y no es previsible que por las características del gobierno y en un año electoral eso se vaya a limitar. Tenemos, por otro lado, bueno, esto de recurrir, aunque sea con títulos, a los fondos del ANSES, a las
divisas, bueno, está escondiendo un problema mayor en el sector fiscal. De modo que me parece que tenemos una situación que en pocos meses va a producir una crisis significativa. Lo marcaste, ¿no?, justamente como el principal problema. El primero al que te referiste es el tema de la inflación. ¿Por qué considerás que la inflación es un problema, ¿no? Justamente los argentinos en el 2011 con estos niveles de inflación igual apoyaron, ¿no?, al actual gobierno. Bueno, no con estos niveles, pero además con independencia. Yo no estoy haciendo un pronóstico electoral, lo que estoy diciendo es cuál es la situación económica que veo, y me parece que ahí hay que actuar. Por ejemplo, en materia de gasto público, de presupuesto, creo que es necesario terminar con la emergencia, con la delegación de poderes, con la posibilidad de que por decreto se modifique o se aumente el presupuesto. Hay varios factores que descontrolan el manejo financiero del Estado. Claro, pero mucho lo hace el Ejecutivo. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso, justamente? A eso me refiero. La derogación de la ley de emergencia y la derogación de la delegación de poderes son dos elementos. La delegación de poderes viene desde lejos. Cuando yo era jefe de gabinete, propuse que se me cortaran las facultades de rediseñar el presupuesto, pero por una razón muy clara. ¿Para qué se hace un presupuesto? Para clausurar las pujas por un año. Todos los sectores pujan por más recursos. Claro. Entonces, cuando se sanciona el presupuesto, se congela esto al año próximo. Cuando el jefe de gabinete tiene la facultad de desvestir a un santo para vestir a otro, de aumentar presupuestos, la puja continúa y la organización del Estado se hace muy difícil, el funcionamiento se hace muy difícil. Sí, los superpoderes vienen de la época de Cavallo, justamente, ¿no? Sí, él los había pedido. Así, y se han mantenido. La ley de emergencia, bueno, es del periodo 2001-2002, cuando realmente teníamos una emergencia. Ahora podemos volver a tenerla, pero mientras no la tengamos, es necesario que tengamos la prudencia fiscal y, bueno, y el funcionamiento normal de una política presupuestaria. Rodolfo, una pregunta de actualidad. ¿Cómo vio el acuerdo con Chevron de esta semana de YPF con la empresa norteamericana? Si le parece que un acuerdo así tendría que ir por el Congreso, o si está bien que el Ejecutivo lo haga. No hay duda, porque por lo que se sabe hay exenciones impositivas, un régimen diferente para la transferencia de utilidades, y otros beneficios que por supuesto no se pueden otorgar sino por ley. ¿Te parece adecuada la política que está llevando adelante el gobierno para recuperar justamente la producción energética? Bueno, para recuperar la producción energética está haciendo muy poco. Para sostener una tasa de crecimiento más o menos... Pero bueno, este acuerdo con Chevron apuntaría justamente a incrementar, ¿no?, la producción energética. Pero para mantener, decía, una tasa de crecimiento más o menos de 4%, que es considerable, pero mantenerla en promedio a lo largo de una década, tendríamos que hacer una inversión en energía de 9.000 millones de dólares por año, que son inversiones que se recuperan los 10, 11 años, todas, de modo que... esto es insuficiente. Y las condiciones de inversión en la Argentina no son las más favorables. Después hay una situación muy variable, ¿no? Es decir, por un lado, Kirchner y Menem, o Menem y Kirchner, privatizan YPF, o privatizan a favor de una compañía que no tenía petróleo, claro, que depende de un banco, la Caixa. Después, durante 10 años, no se controla, se les da facilidades que no se le dan a otros, de girar divisas. Después, un día se hace una operación comando y se la toma. Hay toda una retórica de que nacionalizamos, defendemos la soberanía porque estábamos dependiendo de una compañía extranjera. Ahora se hace esto con Chevron. Es muy difícil seguir cuál es la línea del gobierno. Es interesante esto que planteas, pero no tiene que ver, digamos, con una falta de acuerdo de fondo entre toda la clase política, ¿no? Porque si hubiera un consenso en torno a alineamientos básicos, no pasarían estas. Bueno, yo hice un estatuto de la inversión hace 2 años que fue firmado por Alfonsín, Macri, Duhalde, Wiener, Margarita Stolbizer, Felipe Solá. Fue firmado, e incluso le propuse a la presidenta que lo considerase por la posibilidad que el gobierno también participara de esto. Ella me hizo atender por el ministro político, por Randazzo. Estuve más de 1 hora en la casa de gobierno exponiéndolo.
De modo que hay intentos, y en ese caso se logró bastante. El gobierno ha sido mucho más reacio a tener este tipo de acuerdos, pero una de las cosas que me propongo en el Senado, y una de las razones fundamentales porque he salido de esos 6 años de hibernación política, es porque creo que hay que impulsar el diálogo y hay que impulsar acuerdos sobre políticas públicas. Muy bien. Ahora, el gobierno parece poco propenso, digamos, a dialogar. ¿Qué te hace pensar que después de las elecciones de agosto, de octubre, vaya a cambiar esa postura? Bueno, primero comienzan los 2 años finales del gobierno, donde el poder se disminuye y se intensifica la interna ya lanzada dentro de la fuerza oficialista por la sucesión. Además, me parece seguro, bueno, que va a perder el quórum propio, sí, puede perder las mayorías especiales de 2/3 que son importantes en muchos casos, y hasta la mayoría, pero de todas maneras el debilitamiento creo que va a crear condiciones distintas. Una cosa es la renuencia a dialogar que se tiene cuando se ejerce un poder muy, muy fuerte, y otra cuando empieza a debilitarse, cuando hay distintos sectores. Pero además yo creo que nunca hay que suponer que el otro no va a dialogar. Acabo de decirlo, yo me dirigí a la presidenta, no ahora, ¿no?, sino un periodo en el cual tenía mucho más poder, venía del 54%. O por lo menos te recibieron. Bueno, pero eso es lo que digo, la idea de que no hago la gestión porque el otro no me va a atender, y después me parece que en el Congreso hay que hacerla, pero eso no tiene que ver con las posiciones. Yo soy un opositor neto a este gobierno, pero no me cuesta nada hablar con la presidenta o hablar con el ministro para buscar algunos puntos. Es imposible estar 100% de acuerdo o 100% en desacuerdo. Eso no existe, no existe entre 2 personas, no en una relación política. Entonces, me parece que allí donde hay posibilidades de acordar sobre políticas públicas de largo plazo hay que hacerlo. Bueno, Rodolfo, nos quedan unos 2 minutos más o menos. ¿Cuáles serían los puntos centrales de un programa económico para enfrentar los actuales problemas que presenta la economía? Bueno, ya señalé uno, que tiene que ver con las cuentas públicas. Me parece que el otro también insinuado en lo que... Poner en orden las cuentas públicas. Poner en orden las cuentas públicas. Bueno, pero eso lo podría decir cualquiera. Lo que importa es cómo hacerlo. No, claro, no es sencillo. Cómo hacerlo. Por eso yo señalaba todas estas restricciones al Ejecutivo para modificar el presupuesto, para emitir libremente. Y me parece que la otra es, como decía, un estatuto de la inversión, garantías a la inversión que sí tienen que ser una política pública, porque si eso que yo decía va a demorar 10 años, 11 años el retorno, quien haga esa inversión tiene que tener garantías multipartidarias de cumplimiento de un programa. Y también crees que es necesaria una evaluación, ¿no? Bueno, pero eso... Lo sugeriste al principio, ¿no? Sí, de la charla. Pero creo, por eso tenemos esta brecha y tenemos el blue, y tenemos esta situación que hasta es consentida. El otro día caminaba por Florida y dije, esto es un bosque, no cabe un arbolito más. ¿Y qué pensás que va a pasar después de las elecciones, el día después? ¿Van a cambiar las reglas de la economía o va a seguir todo como está hasta ahora? Yo creo que se van a agudizar los problemas. Espero que el gobierno no huya para adelante creando otras situaciones, sino que tratemos de llegar a medidas sensatas que impidan que esto se desmadre, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por haber estado. Cerramos entonces este programa con las propuestas que tiene Rodolfo Terráneo para llevar adelante en caso de llegar al Parlamento. Es muy importante escuchar las propuestas de todos los candidatos para elegir de la manera más informada posible el próximo mes de octubre. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el martes a las 17 horas aquí en Metro.